Bueno, bienvenidos y bienvenidas al segundo módulo del ciclo de capacitación de Introducción a Finanzas para la Naturaleza. Vamos a repasar en este segundo módulo algunos mecanismos e instrumentos financieros que ya están teniendo lugar para el financiamiento de la mejora de la naturaleza. Consideración metodológica igual que el primer módulo. Importante, no hay una receta, no hay una fórmula única ni universal. Cada territorio tiene que adaptar, no copiar distintas iniciativas y lo que vamos a presentar es solamente un menú de opciones y de casos solamente para que tomen como referencia y lo puedan diseñar de manera más apropiada para sus territorios, sus capacidades, sus características y sus intereses. Los mecanismos lo ideal es que se pueden y se deben combinar. No es conveniente tomar un solo mecanismo e implementarlo, sino pensar de manera amplia y ver cómo podemos diversificar los ingresos para el proyecto ambiental que estemos desarrollando. Es importante pensar desde la creatividad financiera, pero de una lógica ecológica y social, rediscutir los esquemas financieros, no ya para generar dinero sobre el dinero, sino generar dinero a partir del valor generado, medido en progreso social, mejora de condiciones de calidad de vida y mejora de calidad ambiental como forma de aporte a el valor en las cadenas productivas y la estabilidad a nivel financiero global. Bien, agenda. Vamos a ver un poco algunos esquemas y para eso vamos a empezar definiendo la diferencia entre mecanismos financieros e instrumentos financieros. Los mecanismos son estructuras o arreglos que movilizan recursos hacia la conservación y restauración. Por ejemplo, un esquema de pago por servicios ecosistémicos, mecanismos de precios, mecanismo de impuestos, blended finance o tokenización. En cambio, los instrumentos son las herramientas concretas para operativizar esos mecanismos. La idea es, con esos instrumentos, representar el valor financiero asociado a los resultados ambientales verificables y en su conjunto, entre los mecanismos y los instrumentos, lo que buscamos es traducir el valor ambiental en flujos financieros para articular la inversión pública y privada para el impacto en los territorios y el beneficio de nuestra gente. Podemos hablar de cinco, hay muchísimas clasificaciones, pero hay como cinco grandes esquemas de pago por servicios ecosistémicos o esquemas que consideran a la naturaleza como valor. El primero, si quieren, es el más conocido, que es el de offsetting, que se asocia principalmente a beneficios en materia de carbono. Eso tiene que ver con empresas que asumen compromisos de ser neutrales en carbono a tal año y lo que hacen es medir sus emisiones de su operación Scope 1, 2 o 3, casi en su totalidad son Scope 1, y lo que hacen es compran en el mercado voluntario de carbono, en el caso de la Argentina, porque no tenemos mercado de carbono regulado, distinto es cuando hay países como la Unión Europea o casos como California o Australia que tienen mercado regulado de carbono, no es el caso de la Argentina. Lo que hacen las empresas es comprar bonos de carbono que refieren a toneladas de dióxido de carbono equivalente reducidas o capturadas por medio de proyectos ambientales. Entonces yo lo que hago es emito tanto, compro tanto y con eso me quedo tranquilo. En todos los casos, lo que se hace es transferir recursos para esa mejora ambiental y esos bonos se queman. O sea, en realidad uno dice, bueno, ya compensé y compré ese bono y lo tira. Básicamente no genera un flujo permanente de recursos. Por otro lado, tenemos esquemas de compensación que ya son más amplios. Si bien compensación y offsetting significan lo mismo en distintos idiomas, cuando hablamos de compensación refiere más a biodiversidad y naturaleza en su conjunto y tiene que ver con regulaciones, con incentivos que establecen la posibilidad o obligatoriedad, depende del caso, de compensar ambientalmente el aporte el impacto negativo que mi actividad generó en el territorio. Supónganse un caso de una empresa contratista pública que tiene que hacer una autopista y tiene que pasar por un bosque y degrada X cantidad de cientos de hectáreas, lo que hace es invertir, en el caso de Colombia, en un banco de hábitat o en bonos de biodiversidad para compensar ese impacto negativo ambiental. En el caso de offsetting, hay una transferencia de los derechos
de carbono, perdón, hay una transferencia de los derechos de la reducción de emisiones hacia el comprador, y en el caso de compensación no hay ninguna transferencia de derechos de nada. Uno simplemente dice, impacte acá, lo que hago es invertir en este territorio para generar una contraprestación por el impacto ambiental negativo que tomé. El tercero tiene que ver con instrumentos de deuda. Y ahí ya son un poquito más integrales. Integran carbono, integran biodiversidad, y los más conocidos son los canjes de deuda. Esto significa que hay países como Belice, Barbados, Ecuador y otros tantos que lo que tienen es un stock de deuda determinado, se sientan con el acreedor y acuerdan una recompra de la deuda, reduciendo una parte de esa deuda para alocarla a cuidado ambiental. Puede ser, uno dice, bueno, voy a implementar un acuerdo para cuidar un arrecife de coral o para alinear recursos hacia el cuidado de un bosque durante determinado tiempo, con un sistema de métricas, indicadores, actividades, un MRB muy robusto, muy transparente, y hay acreedores dispuestos a reasignar parte de esa deuda al cuidado ambiental como forma de generar valor a la economía. Es una práctica muy extendida, es muy interesante, generalmente es costosa, lleva tiempo y requiere capacidades, pero es algo que también se puede considerar. Los otros ya son instrumentos de crédito, ¿no? Que son bonos o créditos vinculados a sostenibilidad. El caso más interesante es el de Uruguay, creo que en el año 2022, 2023, emitió un bono relacionado a sostenibilidad con una cláusula que se llama Step Down, que contra el cumplimiento de ciertos hitos ambientales se iba reduciendo la tasa de interés, permitiendo un ahorro al país hacia el final del crédito bastante considerable a partir del cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos. Generalmente se acuerda al momento de la estructuración del bono y se acuerda con el acreedor o directamente se sale al mercado, y lo que vemos es que hay apetito inversor suficiente hoy como para estructurar esta clase de bonos cuando los resultados en ecosistemas estratégicos son serios y hay impacto y transparencia. La quinta familia, que es la más novedosa, si quieren, ya es la inversión en naturaleza, no los beneficios ambientales como parte de una operación, sino la consideración del capital natural, entendido como el aporte económico que generan los servicios ecosistémicos a la economía, como un activo invertible en sí. Esto requiere mucha transparencia, un marco regulatorio muy robusto y un marco regulatorio financiero que reconozca también a los servicios ecosistémicos y la mejora ambiental como generación de valor. Así que ahí hay un gran desafío. Esta clase de inversiones en naturaleza tiene múltiples enfoques. Hay empresas de capital natural, Nature Equity, que es otra empresa alemana que está impulsando, que se llama Land Banking Group, Nativas en Argentina, Terrazos en Colombia. Hay muchas empresas que están impulsando esta clase de iniciativas y que apuntan también a atraer inversión de empresas que tienen algún tipo de riesgo en su cadena de valor y que quieren invertir en naturaleza ya sin transferir ningún tipo de derecho, ni es una compensación, sino que lo que hacen es invertir para incrementar la resiliencia y fortalecer las cadenas de valor en su economía. Son esquemas que están evolucionando muy rápidamente. Hay esquemas también de tokenización de servicios ecosistémicos, pero más allá de la modalidad de registro o de monetización, lo importante es el impacto ambiental, el impacto social y en el territorio de estas iniciativas y cómo se mide. Hay un documento que les estamos compartiendo en los materiales de apoyo del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial está muy activo en esto, que identifica 37 mecanismos, algunos de ellos los vamos a pasar ahora a nivel de títulos, y incluyen instrumentos tradicionales o innovaciones emergentes, pero básicamente clasifican estos mecanismos e instrumentos en tres grandes categorías. Mecanismos basados en ingresos, que pueden ser tarifas, impuestos o pagos ambientales, cuando un país regula y dice, bueno, para tal actividad voy a poner un impuesto ambiental, o si uno quiere desarrollar tal actividad tiene que pagar una tarifa hídrica,
supóngase, cuando uno utiliza agua de un río, mecanismos basados en inversión, que son bonos, fondos, préstamos, créditos, cualquier esquema basado en inversión en naturaleza, o mecanismos de mercado donde hay un oferente de servicios ecosistémicos que desarrolla una actividad y que es retribuido por otro actor que compra esos créditos ambientales por los beneficios generados o mecanismos de precios o canjes de deuda. Lo que vemos es una enorme cantidad de mecanismos que cada vez se expanden más en nuestra región y generan beneficios bien interesantes de acceso a financiamiento. Solamente para ver algunos de ellos, tenemos inversiones por rendimiento, que son mecanismos financieros que buscan impactos ambientales, pero a la vez retorno financiero, son fondos de equity, donde uno tiene un retorno económico, instrumentos económicos para política pública, ese es el caso de definición por parte del gobierno, del regulador, de precios, impuestos o tarifas o tasas para distintas actividades, transferencias, que son flujos de fondos desde fuente de financiación a receptores que impulsan beneficios ambientales medibles, como pueden ser fondos fiduciarios de inversión o fondos de conservación orientados al cuidado ambiental. Negocios verdes o mercados, el tema de lo verde hay que tener un poquito de cuidado porque es un concepto que no tiene métricas, indicadores ni definición convencional, pero es algo que está bastante de moda, el tema de impulsar negocios verdes, que son proyectos que tienen como objetivo principal la mejora de la sostenibilidad o la mejora de la naturaleza como forma de generar valor al mercado. La gestión financiera pública, hay un gran pendiente y una gran oportunidad en revisar los presupuestos, etiquetar partidas presupuestarias, identificar las que tienen beneficios ambientales positivos, repensar los subsidios o asignaciones presupuestarias que generan o incentivan actividades que tienen impacto negativo y ver cómo reconvertir esto hacia un esquema virtuoso. Eficiencia financiera, el empezar a discutir cómo alocamos recursos, tanto en lo público y en lo privado, y gestión del riesgo, ¿no? La securitización, los seguros paramétricos o seguros que empiezan a considerar la reducción de riesgo como aporte de valor y como forma de ablandar también las pólizas para facilitar el acceso a seguros, pero también a mercados financieros. Algunas de inversiones por rendimiento pueden ser financiación colectiva. Esto tiene que ver con ese momento en que decimos, bueno, tenemos un proyecto que estamos todos de acuerdo, tiene beneficios concretos, estamos todos en la misma línea, lo queremos impulsar, hay acuerdo con la provincia, con la nación, con los ciudadanos, las organizaciones, la academia, todos estamos de acuerdo que tenemos que restaurar una humedal, restaurar una laguna, restaurar un bosque como forma de generar valor a nuestra economía, pero decimos cómo lo financiamos, ¿no? Uno es financiación colectiva, ¿no? Crowdfunding. Es, bueno, si hay una alineación y hay una visión común con respecto a ese proyecto que queremos financiar, establecer plataformas para que todo el mundo pueda invertir o pueda donar a ese fondo. Si hay transparencia y hay acuerdo con respecto al beneficio final, probablemente vamos a tener buen interés para financiar esto. Otros son fondos empresariales, puede ser un conjunto de empresas que dependen de un producto crítico y forman un fondo para financiar la transformación productiva de productores del maní, del limón, del tabaco, de la soja, de la carne o la madera o el aceite de palma en Indonesia, ¿no? Recordemos que en 2023 Indonesia suspendió la exportación de aceite de palma por la degradación ambiental, eso generó un problema bastante grande y hoy hay empresas que están generando fondos empresariales para restaurar ecosistemas en Indonesia justamente para asegurar sostenibilidad en el aprovisionamiento. Canjes de deuda, como mencionamos recién, bonos verdes, recién planteamos, bonos atados a sostenibilidad, son bonos que tienen retorno financiero, no es una donación, sino que uno invierte y aparte del beneficio financiero se le demuestra un beneficio ambiental. Fondos de inversión estatal, que también puede invertirse en fondos específicos para poder generar valor en términos de generación de bienes públicos globales. Bancos verdes, que son instituciones financieras que están diseñadas para
impulsar proyectos ambientales como parte de la generación de valor. En Argentina no tenemos ninguno, pero hay algunos casos bien interesantes a nivel global. En términos de instrumentos económicos, podemos pensar en impuestos, tasas, regalías, si somos una municipalidad, tarifas o cargos, se puede plantear una tarifa hídrica, se puede plantear un cargo por uso de suelo o por algún tipo de actividad para generar un fondo para cuidado ambiental, los pagos por servicios ambientales o ecosistémicos que tienen que ver con el establecimiento de acuerdos para que entre privados se financien actividades que tengan beneficios ambientales, establecimiento de multas o sanciones que pueden también servir para recaudar recursos para el cuidado de la naturaleza, compensaciones ambientales, como recién mencionamos, en los bancos de hábitat, concesiones, a veces tengo un parque nacional, doy una concesión a un hotel o a un establecimiento gastronómico que paga un canon y con parte de ese canon puedo financiar actividades de cuidado de la naturaleza, o subsidios, directamente transferencias de recursos hacia o repensar la asignación de recursos hacia actividades positivas para el ambiente y limitar esos recursos para actividades que son negativas para el ambiente. Transferencias, como recién mencionamos, el establecimiento de fondos fiduciarios, particularmente fondos fiduciarios para la conservación, son bien interesantes, donde tienen un fin específico bien determinado, con objetivos, actividades y métricas bien claras y muchas veces se da un financiamiento por resultado. Cuando uno compromete la actividad para el primer año, cuando demuestra que cumplió con esas actividades, se desembolsa un recurso, eso hace más atractiva la inversión en el fondo fiduciario y así va evolucionando y cuanto más transparente, más efectiva sea la ejecución física, financiera y ambiental y mayores sean los beneficios, más atractivo para la inversión por parte de privados. También, como decíamos, los negocios de mercado, hablamos de empresas de conservación, la certificación también puede ser una forma de generar recursos económicos y generar valor. E instrumentos negociables como mercados de carbono, banco de mitigación, mercados de biodiversidad, mercados de agua, compensaciones, biobancos y demás, que están cada vez también más extendidos y hay muchísimos casos súper interesantes en América Latina que se pueden considerar para ser replicados o para tomar algunas ideas. Gestión de riesgos, ahí mencionamos los productos de seguros que cubren a cambio de una prima pérdidas financieras relacionadas a fenómenos meteorológicos y reconocen el cuidado ambiental como forma de mitigar el riesgo ante estos fenómenos y garantías, ¿no? Fondos de caución o fianzas de cumplimiento para decir, bueno, yo voy a desarrollar esta actividad, dejo un fondo de garantía y si genero algún impacto ambiental negativo, ese fondo va a responder por los potenciales riesgos que genere. Gestión financiera pública, también mencionamos, etiquetado de presupuesto, transferencias fiscales y reforma de subsidios perjudiciales. Este es un gran tema porque seguimos financiando con fondos públicos actividades que generan problemas ambientales que aportan también en la inestabilidad financiera. Entonces hay una discusión que es como un perro que se muerde la cola, ¿no? Nos quejamos de la degradación ambiental, pero la financiamos con subsidios. Entonces ahí hay una discusión pendiente y hay un enorme potencial por delante. Ya hay algunos fondos que se están estructurando. JP Morgan estableció un fondo de 1.500 millones de dólares, Goldman Sachs un fondo de 500 millones de dólares, el Fondo Soberano Chino en la Bolsa de Londres estableció un fondo de 824 millones de dólares, todos ellos orientados a financiar proyectos de recuperación de biodiversidad, de recuperación de restauración de naturaleza, proyectos de regeneración y demás. Lo que quiero decir es que no solamente se está estructurando una oferta, sino que empieza a haber también una demanda cada vez más grande. No estamos planteando directamente que haya que ir a buscar estos fondos a estos mercados, porque a veces son medios complejos para proyectos pequeños, pero sí mostrar que se empiezan a estructurar algunos recursos que son accesibles y esto se hace cada vez más atractivo para el mercado. Para llevar adelante esto, es necesario generar acuerdos entre reguladores, entre los oferentes de los servicios ecosistémicos, dueños de la tierra, comunidades indígenas o comunidades locales, y los inversores, ¿no? Y ante todo, establecer acuerdos de confianza
para poder definir concretamente cuál va a ser el retorno financiero y cuál va a ser el beneficio ambiental. Y para esto también los reguladores tienen un rol clave porque van a tener que establecer las reglas del juego para que esto sea virtuoso y equitativo. Algo que vamos a escuchar hablar también son los mecanismos basados en resultados, ¿no? Los mecanismos basados en resultados tienen que ver no con el financiamiento de promesas, sino el financiamiento de resultados comprobables. Yo digo, bueno, yo quiero restaurar 5.000 hectáreas, entonces voy a armar 5 tramos de 1.000 hectáreas, en cada una voy a desarrollar X actividades, establezco un fondo fiduciario para eso y tengo un inversor que a medida que cumplo y que demuestro, reporto de manera fehaciente que fui logrando los beneficios ambientales, me va desembolsando recursos para darle sostenibilidad a esto. Es bastante interesante porque permite también mitigar el riesgo de no permanencia y no continuidad de los proyectos. Los mercados ambientales tienen que ver con eh, definición de unidades con valor económico, puede ser un crédito de carbono, un crédito de biodiversidad, un poco la tendencia es que sean por área conservada, no ya por carbono como algo separado y que no tengan transferencia de derechos, sino que lo que se apunta es al aporte del beneficio ambiental como un bien público global, pero que empieza a ser monetizado concretamente por el oferente de esos recursos naturales, de esos servicios ecosistémicos, que es el que cuida concreta y efectivamente el territorio para el beneficio de todos. Permiten comprar y vender, hay algunos de ellos que ya empiezan a tener mercados secundarios para compra y venta y empezar a tener instrumentos donde uno invierta parte de sus recursos, de sus ahorros, en actividades que generan beneficios comprobables y sostenidos en el tiempo. Generalmente lo que se plantea son lo que llaman soluciones basadas en naturaleza, que es identificar sobre el problema que tenemos que abordar, cómo nos amigamos, cómo nos reconciliamos con la naturaleza y entender que muchas veces la mejor forma de protegernos de una inundación, de una ola de calor, de una ola de frío, es restaurar el ambiente en sus funciones ecosistémicas previas al establecimiento de ese asentamiento urbano o de esa población en el lugar. Gran parte de la bibliografía que vamos a ver son sobre soluciones basadas en naturaleza, que no es ni más ni menos, como les decía, que reamigarnos con la naturaleza y entender que bajo ningún concepto vamos a poder ni conviene querer desafiarla o torcerle el brazo con una pulseada. Que entonces lo que tenemos que entender es que somos naturaleza, que ese territorio tenía una dinámica y lo que vamos a trabajar es ver cómo recuperar esas funciones ecosistémicas por medio de acciones bien concretas de parte de los seres humanos para retrotraer esos impactos ambientales negativos que hemos generado. Un tema clave para cualquiera de todos estos esquemas es el de establecer un sistema muy robusto de medición, monitoreo, reporte y verificación. ¿Qué significa esto? Tengo que medir cuál es la línea de base, la actividad que quiero desarrollar, y establecer un mecanismo muy claro de cómo voy a monitorear los distintos impactos ambientales. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Si lo voy a hacer con tecnologías y demás. Y eso se acuerda, lo define generalmente el desarrollador del proyecto, pero conviene tomar estándares de referencia internacional. Hay muchos, UICN, Naciones Unidas, Foro Económico Mundial, TNC, hay miles que pueden ser adoptados y adaptados a cada uno de sus proyectos. Conviene tomarlos como referencia, no es que hay uno que sea un paquete que uno pueda implementar en cualquier proyecto, sino que conviene revisarlos y ante todo este es un mecanismo que permite construir confianza entre el inversor y el oferente para certificar los resultados que se reporten en el marco de los proyectos ambientales. Los componentes son la medición, la recopilación de datos indicadores de un proyecto o actividad, el monitoreo, que es la observación frecuente y permanente y continua, el reporte, que es el modo en el que el desarrollador le va a reportar al inversor y a la comunidad cuáles fueron los beneficios, y la verificación, que conviene que sea por parte de un tercero independiente, que no sea ni el oferente ni el demandante, para determinar si efectivamente hay realidad y hay verdad entre lo que están midiendo, reportando y monitoreando en ese proyecto. Hay distintos instrumentos hoy
para medición y monitoreo. En los últimos par de años hemos tenido un desarrollo muy importante de sensores remotos, sistemas de teledetección, sistemas, motores de búsqueda de inteligencia artificial. Tenemos AlphaEarth, MathBiomas, UNEP WCMC. Hay cantidades de nuevas tecnologías que permiten hoy tener más instrumentos para tener MRB robusto. Conviene que sean híbridos, que haya una parte tecnológica y una parte humana, con monitoreos de campo que se puedan complementar, pero hoy la verdad que hay muchos instrumentos y estándares a nivel internacional para acordar la forma de medir los impactos ambientales en el territorio. Los principios de integridad para ese MRB, o sea, principios básicos que también es importante que estén establecidos en las regulaciones, es que determinen líneas de base precisas y conservadoras, que generen resultados reales y que sean medibles, o sea, cuando uno define indicadores, que esos indicadores sean medibles adecuadamente, mantener la adicionalidad, o sea, que los beneficios sean superiores a lo que a lo que hubiese sucedido si no había proyecto, y asegurar durabilidad y mitigar riesgo de no permanencia de esos resultados, ¿no? Establecer incentivos adecuados para asegurar e incentivar la continuidad de esos proyectos y prevenir la fuga para que actividades perniciosas para el ambiente no se vayan a otra zona fuera del límite del proyecto, generando un resultado ambiental negativo neto. Lo importante es ver que hay una cantidad enorme de posibilidades y opciones y mecanismos para financiar proyectos de mejora de la naturaleza. No, entendemos que no hay un único mecanismo ideal, sino que lo que tenemos que hacer o lo que conviene hacer es revisarlos a todos y tomar de cada uno lo que nos sirva, tanto para el MRB, para la estructuración, para la participación pública, para las actividades que se lleven adelante. En todos los casos va a ser importante la integridad, el monitoreo y alianzas multiactor. Cuanto mayor cantidad de actores estén de acuerdo con respecto a los beneficios ambientales para llevar adelante, mayor va a ser el valor y mayor va a ser la posibilidad de financiar estos proyectos. Y entender que esto no es solamente un esquema financiero, sino que es invertir en el futuro, en la resiliencia y el bienestar colectivo, y por lo tanto las métricas y los indicadores de impacto tienen que ser ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. Hay un conjunto muy dinámico de instrumentos financieros innovadores. No sabemos si el que va a prevalecer va a ser alguno de estos o va a ser algo nuevo, porque se va multiplicando en cada territorio y cada territorio tiene características muy especiales que hacen que estos sistemas funcionen o no. Hay muchos desafíos todavía para compensar resultados ambientales positivos. Es importante adoptar e impulsar marcos prácticos para conectar inversores, bancos, gestores de activos, desarrolladores, comunidades, para escalar estas soluciones financieras. Y ante todo, es importante que cada vez más se consagra la idea de que la economía positiva para la naturaleza es una economía más atractiva para la inversión que una que destruye la naturaleza y genera rédito a partir de la degradación ambiental. Importante entender que estos mecanismos financieros no son un fin en sí mismo, sino que son herramientas, casi les diría ilusorias, para por medio de mecanismos de monetización empezar a conectar el valor de la naturaleza con la retribución económica a los actores que la cuidan, y entender que este camino hacia alinear los ecosistemas con la economía nos permiten que crezca la economía y ante todo que sea mejor la calidad de vida de nuestra gente. Hasta aquí llegamos, nos vemos en el módulo 3 sobre cómo estructurar proyectos de cuidado de naturaleza como forma de generar valor. Muchas gracias.